Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la octava conversación de nuestro ciclo de encuentros con los principales centros de estudio del país para conversar sobre el proceso constituyente. En esta ocasión tenemos la suerte de recibir a la Fundación para el Progreso, un centro de estudios que en pocos años se ha posicionado bastante en varios temas. Y queremos darle la bienvenida a su director ejecutivo, Fernando Claro, que nos va a presentar a su equipo. Muy bienvenido, Fernando. Quería, antes de que nos presente al equipo con que viene a esta conversación, quería contarte que nosotros somos varios gremios empresariales que estamos abordando juntos algunas tareas del proceso constituyente, entre ellas conversar con los centros de estudio. Nosotros, los que estamos aquí, digamos, somos de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Sociedad de Fomento Fabril, de Generadoras de Chile, de la Corma, de Andes, de Aprimín, de Transmisoras y de Sonami. Y nosotros también queremos ser activos en el proceso constituyente. Seguramente los centros de estudio van a ser protagonistas principales, pero nosotros también queremos hacer nuestra contribución. Muchos de nosotros estamos trabajando en propuestas. La idea es que cuando las tengamos las vamos a hacer llegar. También nos gustaría que mantuviéramos una conversación a futuro, que nos invitaran a las actividades que ustedes hacen y estemos bien en contacto porque, como hemos hablado más de una vez en estas conversaciones, en el tema constitucional a veces el proceso puede llegar a ser tan importante como el resultado. Igual esperamos que el resultado sea bueno, pero por lo menos aprovechemos el proceso. Así es que nosotros, algo te habíamos adelantado, pero a nosotros nos interesa todo tipo de temas constitucionales, pero obviamente como somos gremios empresariales, estamos especialmente interesados en aquellas normas que regulan la actividad empresarial y no necesariamente específica de un sector, sino que también todo lo que son los principios transversales o aquellas actividades que son comunes a distintas áreas económicas, como puede ser el trabajo, la energía, el agua. También, por qué no decirlo, nos interesan especialmente ciertos temas sociales con los cuales tenemos una mayor cercanía como empresas, por ejemplo, el tema de la regionalización, el tema indígena y otros. Y bueno, y claramente a cada uno de nuestros gremios les interesan mucho las normas sectoriales que regulan su actividad. Nosotros como minería tenemos varias normas en la Constitución y por supuesto que queremos trabajar para que al menos en su esencia puedan ser mantenidas y que puedan seguir contribuyendo al desarrollo del sector como ha ocurrido hasta el momento. Fernando, lo que te había propuesto yo para la conversación era que, no sé, que en los primeros 5 minutos tú nos contaras cuál es el perfil de la fundación, en qué actividades principales están involucrados y que después en unos 20, 25 minutos nos cuenten ya más la actividad constitucional, si tienen propuestas específicas, fantástico, nos interesaría conocerla. Y la idea es que después tengamos unos 20 minutos para poder preguntar y para poder comentar lo que ustedes nos han transmitido. Así que nuevamente, muchas gracias por hacerte el tiempo de estar con nosotros y compartir las ideas que ha venido transmitiendo tu centro de estudio, que muchas ya las hemos visto en la prensa y en las columnas, así que muchas gracias nuevamente, estamos muy interesados en escuchar lo que nos tienen que decir. Bueno, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los... Veo que hay asistentes. La verdad, nosotros pensábamos que esta era una presentación en la cual ustedes no iban a presentar como Consejo Minero sus aprensiones o preocupaciones o perspectivas sobre el proceso constituyente. Pero bueno, claramente hubo como una confusión de información, pero claramente, pero yo puedo explicar muy bien más o menos lo que hacemos, para que nos entiendan más bien, porque la verdad, la Fundación para el Progreso también tiene un rol que es bien poco entendido en el ambiente público, que es cambiar la opinión pública antes que influenciar directamente las políticas públicas con los que están en el proceso legislativo más bien, o el ejecutivo, da lo mismo, en el proceso de cambio regulatorio, ¿ya? La Fundación para el Progreso, por lo tanto, lo que hace
es generar lo que se entiende como un cambio cultural, ¿ya? Así entonces nosotros no estamos preocupados y tampoco asesoramos a, digamos, senadores, diputados o asesores de senadores en materia específica. Tampoco estamos preocupados de hacer estudios de políticas públicas, así como lo hace el CEP o como lo hace el Desarrollo o Chile 21, que se concentran mucho en situaciones específicas de la discusión de la actualidad, de la coyuntura, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, y enfrentando el proceso constituyente, lo que nosotros vamos a hacer es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo siempre, que es ir más a los principios que modelan una sociedad libre, ¿ya? Y en ese sentido, vamos a hacer lo que siempre hacemos puntualmente, que es formar jóvenes. Vamos a seguir haciendo charlas, vamos a seguir haciendo nuestra, digamos, academia liberal, que le llamamos, o academia FPP, que se llama hoy día, en la cual atraemos a miles de jóvenes de todo Chile y que ahora, como tenemos plataformas digitales, tenemos un alcance mucho mayor que antes lo teníamos, porque tenemos oficinas en Valparaíso, Concepción y Valdivia, además de la de Santiago. Con Zoom llegamos a todo Chile y Latinoamérica incluso. Entonces, vamos a seguir con esa tarea, en la cual hacemos clases de lo que es el liberalismo clásico, ¿ya? Y los principios de la sociedad libre. Además, vamos a hacer, obviamente, ciclos de extensión, en el cual tratamos diferentes temas que tienen que ver con la sociedad libre y cuestiones más puntuales, como obviamente, no sé, el mito del agua, y hacer una charla de cómo de cómo está la regulación del agua en Chile, en el mundo, y al cual tenemos asistentes, y también siempre estamos preocupados de poner la mirada liberal en todo esto. Además, vamos a seguir con nuestros podcasts. Tenemos un podcast, no sé si lo conocen. Ahí tenemos uno que trata principalmente temas constitucionales, que se llama El Show, que nació por el tema constitucional, y están yendo muchos constituyentes ahora, que son los que piden ir, porque tenemos muchos seguidores y ha sido bien exitoso. Y también eso se transmite en YouTube, canal en el cual tenemos más de 130.000 seguidores y tenemos súper alta influencia. Todas estas actividades se suben también a esa plataforma y vamos a seguir haciéndolo continuamente. Y no sé si para bien o para mal, el tema va a ser la Constitución, porque antes nosotros poníamos temas, intentábamos poner temas, ¿ya? Y obviamente vamos a tratar estos temas constitucionales, porque claro, es el tema que está encima de nosotros y no podemos eludirlo. ¿Y qué más? Bueno, vamos a seguir publicando libros, nosotros publicamos libros, por lo general libros que no están accesibles al mercado de habla hispana, menos el chileno, los editamos, los traducimos, los publicamos, y además tenemos una revista cuyo próximo número va a ser sobre temas constitucionales. La revista se llama Átomo, es una revista más cultural, de filosofía política, de carácter divulgativo. Invito a todos los que no la conocen a que la compren en su librería más cercana, y tiene siempre un dossier, un tema central. El anterior fue violencia, anterior fue feminismo, anterior fue crisis, y así, bueno, el que viene ahora es constitución. Obviamente se van a tratar temas de derecho de propiedad, cuestiones que me imagino a ustedes como gremio empresarial les interesa, y creo que sería, eso es nuestro trabajo, ¿ya? Por lo tanto, es para que entiendan bien, porque es difícil, siempre me dicen, oye, ¿creen que uno trabaja con políticos o cuestiones similares, como más imaginándose como en el desarrollo? Pero la verdad es que nosotros no, estamos con los jóvenes, estamos en las redes sociales, y, y, y haciendo eso. Ese es nuestro trabajo principalmente. Propuestas constitucionales puntuales no tenemos, menos en el aspecto minero. Sí, yo tengo personalmente varias posiciones al respecto. También están aquí presentes, no sé si los otros los ven, parte de nuestro equipo, ya que pensamos que íbamos a conversar contigo. Y podemos conversar claramente en diferentes materias. Está Juan Lago, abogado, filósofo, no, abogado no todavía, pero filósofo y licenciado en Derecho. Álvaro Vergara, abogado también.
eso sí, y máster en economía política en candidato, y Jorge Gómez, un cientista político también, que trabaja, y todos trabajamos acá en la fundación, y bueno, estamos aquí abiertos a conversar, todo lo que les preocupe. Muchas gracias por la introducción, Fernando, y contarnos en qué están ustedes. Veo que están muy activos, digamos. Y efectivamente, sí, la conversa era bidireccional, digamos. Nosotros también queríamos preguntar y contarles algunas cosas. Y una de las cosas que queríamos conversar es cómo nosotros no es... una de las inquietudes que tenemos es que, bueno, se ha dicho de que lo que se va a buscar es tener una constitución más breve, no sé si minimalista, pero sí más breve. Entonces, uno, la derivada que tiene eso y uno dice, oye, mira, pero también se supone, han dicho muchos, que no quieren tener leyes de quórum superiores, por lo tanto, lo que no está en la Constitución, que sería una Constitución más breve, sería regulado por una simple ley con la mayoría simple. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese proceso que pudiera haber desmantelamiento, dicen algunos, o cambios muy radicales, solo en virtud de alguna ley que puede tener una mayoría transitoria? ¿Le han dado vuelta a ese tema ustedes? Sí, bueno, la verdad, obviamente nosotros abogamos por una constitución mínima que permita diferentes sensibilidades de gobierno, pero lo de los quórum en función de cada industria o ley, bueno, yo hablar personalmente, porque esto, nosotros no tenemos posición institucional, ¿ya? A mí me gusta que el sistema de pensiones necesite un mayor quórum para ser modificado, ¿ya? A mí el derecho de propiedad, digamos, o los derechos de explotación, estén en la Constitución y por lo tanto necesiten mayores quórum para ser modificados, porque claramente la inversión de ese tipo de magnitud necesitan estabilidad. Ahora, eh, como institución, nosotros no tenemos ni vamos a tener posición al respecto, porque son cuestiones demasiado detalladas eh, no tomamos, no tomamos posición. Ahora, sin embargo, si alguno de nosotros cree que lo mejor es nacionalizar los recursos naturales y obviamente eso no está dentro de nuestro diario liberal. Entonces, bueno, ahí conversaremos internamente a ver qué es lo que está pensando esa persona, pero esas son cuestiones demasiado radicales, ¿ya? No sé si Juan, Álvaro, Jorge tienen alguna posición al respecto. Yo quisiera agregar, bueno, un poco tratando de Jorge. responder la pregunta de Carlos. Yo creo que hay que hacer dos distinciones en función de lo que tú preguntas. Por un lado es como lo que uno podría plantear como desde el punto de vista ideal del proceso, considerando que el proceso constituyente ya está en curso. Y otro es el ver qué señales se están produciendo respecto a este proceso. Y ahí hay que, yo creo, poner por un lado, una mirada escéptica, es decir, acá claramente van a ocurrir cambios en términos de las normativas probablemente, hay un cierto discurso que va muy en esa línea. En general, la mayoría plantea que el tema del derecho de propiedad no va a verse tan afectado, pero eso siempre puede conllevar el riesgo de que se vea afectado. Y eso va a depender obviamente también del carácter de los propios constituyentes, el modo en que se lleva a cabo el proceso de discusión. Por lo tanto, hay dos líneas en el fondo que a mí me parece que son importantes y que deberían ser de interés para ustedes. Una es visualizar primero lo que en el escenario de la discusión pública se va planteando respecto a estos temas. Por ejemplo, hoy día está la discusión en la discusión pública respecto al tema del royalty. Y, por ejemplo, también cómo, de alguna forma, un actor, como por ejemplo en este caso, presumo yo, el Consejo Minero, por un lado, contribuye a encauzar ese contexto de una manera más adecuada,
y de alguna forma evita que se produzca como un desmadre, para ser mucho más claro en esto. Y ahí, por ejemplo, entra en juego muy fuertemente el cómo se instalan las posturas en la opinión pública. Es un poco lo que explicaba Fernando. Muchos de los temas que se plantean en discusión pública hoy día ya vienen zanjados a priori porque los actores van tomando posturas ya preestablecidas, por decirlo así, respecto a estos temas. Y por lo tanto, muchas veces la reacción es muy tardía. Por lo tanto, vuelvo al punto de los dos caminos. Probablemente lo que habría que hacer es algo mucho más propositivo, desde, por ejemplo, el derecho comparado, las regulaciones que se han hecho en otros países, eventualmente asumiendo que va a haber cambio, porque no se va a mantener todo tal como está. Eso sería iluso asumirlo. Y por lo tanto, el desafío ahí es la adaptabilidad. ¿Cómo se produce esa adaptabilidad? Manteniendo obviamente lo que ha sido beneficioso y lo que es adecuado desde el punto de vista de la inversión, de atraer inversión, de compatibilizar aquello con el medio ambiente. Son temas que de alguna u otra forma van a estar en la discusión, por ejemplo, con respecto al ámbito de la explotación minera. Entonces a mí me parece muy importante no caer en la idea de que no va a cambiar nada, y adelantarse, ser más propositivo en ciertas posturas, en ciertos debates, cómo se ha hecho en otros países, cómo lo ha hecho la industria frente a decisiones de este tipo en otros lugares, cuáles han sido los efectos. Y muchas veces esa información, los actores que toman las decisiones, que son los actores políticos, e incluso los activistas que están de repente ligados con estos temas, no los manejan tanto como si probablemente los manejan muchas veces quienes están en la industria, viendo el cómo funciona la industria. Entonces, a mí me parece que es muy importante también que en estos procesos, y me refiero a estos procesos, el proceso constituyente y de cambio en el sistema de reglas, finalmente, los actores se involucren mucho más en la discusión pública, porque finalmente eso incide también en que quienes eventualmente salgan electos como los constituyentes vayan tomando decisiones más o menos adecuadas. Y además porque la opinión pública, mientras más información tiene la opinión pública, también se vuelve un poco más crítica con respecto a los voladeros de luces que en ciertas ocasiones ciertos actores enarbolan. Gracias, Eso Jorge. como primera aproximación. Oye, nosotros, fíjate que también le hemos dado vuelta a esa idea en el sentido de que pudiera parecer raro en un principio, pero podría ser que algunos principios de naturaleza económica no tengan cambios significativos per se. Sin embargo, el agregar otras temáticas que antes no eran fuertes en la Constitución o eran no tan claras, como mayores derechos sociales, por ejemplo, o fortalecimiento del tema ambiental, podrían indirectamente debilitar o limitar esos derechos o libertades económicas. Entonces, no sé si ustedes le han dado vuelta, veo que asienten algunos de ustedes, les quería preguntar si le han dado vuelta a ese tema y en concreto, ¿cuáles temáticas nuevas o no nuevas, pero que se fortalecerían en una nueva constitución pueden ser las que tengan una mayor incidencia en una eventual limitación de las actividades económicas? No necesariamente malas, porque pueden haber justificaciones ambientales muy razonables, pero otras pueden ser a lo mejor excesivas o injustificadas. Entonces, quería preguntarle sobre ese punto si tienen algunas ideas que compartir con nosotros. Juan, ¿podría ahí decir lo de los derechos sociales? Un segundo, antes, nada más que como para cerrar un poco lo que tú decías de cómo va a quedar la Constitución en función de leyes que van a ser cambiadas por mayorías circunstanciales, como le llaman. Está muy instalado y estuve leyendo recién, hay un libro que se llama Neoliberal, o sea, ¿cómo le llaman? Resiliencia neoliberal, ¿ya? Es un término que se está utilizando mucho y lo he visto repetidamente por muchos lados, que se utiliza para decir que los sistemas neoliberales, que yo no sé lo que son todavía, pero ahí lo definen de miles de maneras, tienen una resiliencia debido
a componentes antidemocráticos, ¿ya? Que se instalan en ciertas sociedades. Obviamente ponen a Chile como ejemplo, y yo he visto muchos chilenos que lo apoyan, y esto sería muy en contra o muy a favor, en el fondo, de tener cuestiones de mayorías circunstanciales que vayan cambiando todo, ¿ya? Entonces está muy eh, eh, inoculado en la sociedad, al menos, digamos, lo octubrista, esta idea de que cuestiones con quórum alto, incluso constitucionales, digamos, ni siquiera como para que hablen con el poder legislativo eh, tradicional, son malos, porque son antidemocráticos y son, eh, digámosle, no sé, dictatoriales. Está muy instalado eso, tanto en la opinión pública como en la academia, ¿ya? Entonces, bueno, al menos nosotros, como somos parte de la tradición constitucional liberal, vamos a estar en contra de esa visión, ¿ya? Y vamos a trabajar, y estamos trabajando siempre en contra en nuestro proceso educativo y en nuestro proceso de expandir el ideario liberal. Y en eso consiste la Constitución liberal. Así que, obviamente, vamos a estar en esa línea trabajando y en cuanto a estabilidad y mayoría mayores que el 50+1. Así que, Juan, te dejo con la palabra al respecto de los derechos sociales eh, y cómo chocan con la libertad económica. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Claro, obviamente el punto de los derechos sociales, fíjense que muestra muy bien el cómo los relatos siempre terminan por moldear las realidades políticas, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, cómo un relato macro en relación con los derechos sociales, no sé, que dicen que Chile es el paraíso del neoliberalismo, es el país que le niega los derechos sociales a las personas, ¿no es cierto? Terminan configurando el cómo se van a venir los cambios constitucionales. Entonces es obvio que hay una relación, ¿no es cierto?, entre este discurso de los derechos sociales que implica una mayor participación del Estado y una menor participación, por ende, de la sociedad civil, digo, con los cambios en una nueva constitución que pueden ir en contra, ¿no es cierto?, de las libertades tan fundamentales como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, digo, también la libertad, la seguridad social, la misma libertad económica, etcétera, ¿no es cierto? Yo así de un modo súper breve, si me lo permiten, yo creo que los constitucionalistas de izquierda han alimentado esto como un cuento, ¿no es cierto? Así como estos cuentos antiguos, así como la Cenicienta, ¿no es cierto?, han vendido el hecho de que en esta constitución neoliberal en la que vivimos nosotros, ¿no es cierto?, habría algo así como la muerte del padre, ¿no es cierto?, que sería el Estado, la crueldad de un padrastro, que sería el mercado, ¿no es cierto?, y el privilegio de los hermanastros, ¿no es cierto?, que serían los más ricos, y eso es obviamente muy falso, es decir, en el sentido de que uno se pregunta que si el padre está muerto de verdad, y obviamente eso es falso, es decir, en la salud, Chile, ¿no es cierto?, el Estado tiene a su cargo 14 millones de chilenos, y por lo tanto, si la salud es mala, es por culpa del Estado. Y lo mismo pasa en la educación, es decir, el gran porcentaje de los niños más pobres, es decir, más de 1.200.000 niños están en establecimientos municipales y casi 300.000 menores están en instituciones parvularias. Por lo tanto, el hecho de que el Estado chileno está muerto es algo completamente falso, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el asunto de el abuso del padrastro mercado, que también es completamente falso, en el sentido de que los índices del desarrollo humano en buena medida se deben a la libre asociación de las personas, ¿cierto? Y obviamente este modelo ha ido en directo beneficio de las clases medias y de las personas más pobres. Entonces, así para redondear, en ese sentido,
yo creo que hay una relación directa, ¿no es cierto?, en el relato de los derechos sociales con una pérdida de las libertades, digo, no solo económicas, sino que también en las libertades asociativas de los chilenos. ¿Y cómo debería ser el Estado nuevo que se va a perfilar con la nueva Constitución? Porque claramente los que dicen que esta Constitución neoliberal mató al Estado van a querer hacer renacer el Estado, si es que hubiera estado muerto, digamos, pero obviamente va a ser un Estado con distintas características, mucho más grande desde ya, ¿o no? ¿Cómo lo han visto ustedes? Claro, así es. Bueno, yo tengo Digo, eso es lo que veo yo. Álvaro, ¿tú quieres decir algo? Sí, tengo el internet más o menos malo, así que me avisan si me caigo o algo. Sí, yo creo que claro, que en el proceso constituyente se van a contraponer dos modelos de desarrollo económico que se han venido dando en la prensa mucho, que es, por un lado, el Estado subsidiario, y por el otro, el Estado social de derecho, como lo han llamado algunos, o el Estado cuidador. Entonces, lo que se va a abocar en el proceso constituyente es el cambio de las reglas de lo que se llama orden público económico, que está estipulado a lo largo de toda la Constitución, pero que se centra principalmente en el artículo 19, número 21 y los siguientes. Entonces, ¿qué dice el artículo 19, número 21? Que en el fondo establece una regla básica del Estado de Derecho, que es que el Estado sí puede participar en la economía, pero con una regla clave, que es que participe con igualdad a los privados. Entonces, para eso la Constitución impone un requisito básico, que es que para que el Estado intervenga en la economía, busca el acuerdo de la clase política o del Congreso y a través de una ley de quórum calificado. O sea, el Estado puede participar en la economía, pero a través de una ley de quórum calificado. Y yo creo que lo que buscan ciertos grupos es eliminar esa ley de quórum calificado para que el Estado pueda, en el fondo, con menos trabas, participar de los ámbitos económicos que se le antoje. Entonces yo creo que eso se va a dar ese va a ser, yo creo que el centro del proceso constituyente, o sea, porque ya viene muy marcado, y eso está íntimamente relacionado con lo que decía Carlos, que nosotros también, como decía Fernando, defendemos un constitucionalismo liberal clásico en el fondo. Y eso lleva de por sí que existan reglas que no pueden ser cambiadas con la mayoría circunstanciales. Y eso, consecuentemente, lleva ley de quórum calificado, de quórum más alto. Entonces, temas súper importantes como por ejemplo, no pueden ser cambiados por una ley porque en el fondo las consecuencias que genera la inversión, la estabilidad económica, no pueden dejarse al arbitrio de mayorías circunstanciales, sino que debe haber, si se va a cambiar, debe haber un acuerdo muy amplio en la clase política, creo yo. Y desde mi punto de vista, siguiendo lo que dice un poco Álvaro, y yendo un poco más a qué va a ocurrir, que es un poco lo que tú dices, yo creo que nadie sabe un poco, o sea, nadie sabe lo que va a ocurrir. Va a depender netamente de quiénes salgan electos. Y la verdad, yo estuve conversando con muchos, nosotros estamos lejos de la política y estamos tratando, o sea, y nos mantenemos lejos de la política porque desgraciadamente cuando uno entra mucho en la política queda preso de las posiciones que tienen que tomar los políticos y eso siempre implican transacas que no están mal porque son naturales de la política, pero nosotros defendemos principios. Y entonces, por lo mismo, nuestro ex director ejecutivo se fue a constituyente y no siguió ligado a la fundación, porque obviamente íbamos a tener un conflicto ahí. Él iba a tener que, no sé, negociar algo ahí con lo que pase con el derecho a explorar minas, a explotar minas, y nosotros íbamos a estar firmes en nuestra posición y no queríamos ese ruido, ¿ya? Ahora, ¿qué rol va a jugar el Estado? Bueno, dependiendo de quién salga electo. Sin embargo, existe una fuerte presión, digamos, por las nuevas generaciones, a que el Estado tenga un rol mayor, ¿cierto? Álvaro decía que ahí el rol subsidiario del Estado, al menos yo personalmente, yo no estoy en contra de que el Estado tenga una subsidiariedad activa, en nada, me da lo mismo. A mí lo que me importa es que no sea monopolio en las diferentes actividades, ¿ya? Y creo que no sé cómo estarán mis compañeros, pero eso es un poco el ideario liberal, como ocurre un poco en educación, o como ocurría, porque ahora uno no puede fundar un colegio si es que
el burócrata de turno no dice que tu colegio es innovador o está satisfaciendo una demanda no satisfecha. Pero en el fondo, ese es un poco a lo que nosotros aspiraríamos. Si es que el Estado quiere poner un colegio o un hospital o diferentes servicios básicos a las personas donde no hay, que actúe. Incluso que hay, pero lo que importa es que no sea el monopolio. Sin embargo, bueno, como decía Álvaro, esa necesidad de que el Congreso vote para que sea el Estado empresario, está firme, tanto así que la economista mundial italiana Mariana Mazzucato, que está liderando esto, está siendo muy famosa acá en Chile. Nosotros estamos pronto a publicar un libro que le rebate a ella, y toda su teoría está basada, aunque no lo creamos, en economía clásica, anterior a 1870, que es como trabajar física con la física de Aristóteles y no de Einstein. Es así de burdo como ellos creen que el valor. Entonces es algo muy difícil por la cual debatir. Sin embargo, estamos claramente firmes en poner la otra posición. Hay unas normas de la Constitución que no son las que están comentándose más, ni van a ser las vedettes, pareciera, porque hay otras cosas más atractivas, pero nosotros hemos analizado harto la importancia que han tenido todas las normas de disciplina fiscal. Y me refiero no solo a los principios tributarios como legalidad, justicia, no afectación, sino también a la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gastos, de creación de servicios públicos, a la autonomía del Banco Central. ¿Ustedes ven esos elementos presentes en una futura constitución o creen ustedes que van a tener un menoscabo importante? A ver, a mí me gustaría responder esa pregunta. Yo creo, esta es mi visión, en base a lo que uno va observando en la conducta del Congreso, en la dinámica que se produce entre el Ejecutivo y el Congreso, es muy probable que lo que se instale sea un presidencialismo, algunos plantean más bien moderado, pero yo creo que muy, muy atenuado, lo que va a implicar que se va a producir una tensión muy fuerte respecto a qué clase de atribuciones va a tener el Poder Legislativo, porque de hecho hoy día el Poder Legislativo ya tiende a, de alguna forma, digámoslo así, entre comillas, usurpar funciones que son propias del Poder Ejecutivo, en términos de una presión muy fuerte con respecto al uso de los recursos. Por lo tanto, hay una tendencia, y eso se explica por otros factores. Acá en Chile igual hay que asumirlo, que hay una crisis del régimen presidencial, por distintas causas, por el sistema electoral que se implementó a partir de 2015, por una dinámica en la propia política partidaria chilena y en cambios en la sociedad chilena, y por lo tanto, y cambios que, ojo, esto es interesante porque también afectan a otras democracias en otros países, no es solo exclusivo de Chile, pero de alguna forma el régimen presidencial está en una crisis muy profunda, y por lo tanto, lo que se va produciendo acá, aparte, bueno, una crisis muy profunda del régimen presidencial aparejada con una crisis del sistema de partido en Chile. Es decir, aquí el sistema de partido en Chile está en una crisis notoria. ¿Podemos llegar a ser como Perú, con un sistema de partidos desfondado? No lo sé, porque eso va dependiendo de muchas cosas, pero en el fondo lo que presumo que va a ocurrir es que va a haber una mayor tendencia a darle más atribuciones al Poder Legislativo respecto a temas de manejo fiscal, de manejo de recursos, etc. Porque acá también va otro tema que tú mencionaste, Carlos, que tiene que ver, por ejemplo, con la lógica de la descentralización. Por lo tanto, ahí también se va a producir una tensión. Vamos a tener elecciones de gobernadores y, por lo tanto, los gobernadores electos van a, de alguna forma, presionar, o va a haber una presión para tener también una mayor, digámoslo así, discrecionalidad a nivel del uso de los recursos a nivel regional. Por lo tanto, hay un cambio ahí también a nivel de los balances de poder. Es decir, aquí no va a ser solo una tensión entre el Poder Ejecutivo, que no sabemos quién va a salir electo,
y un Congreso que tampoco sabemos muy bien cómo se va a conformar. Por lo tanto, hay varios elementos que van a hacer que cambie, que se desplace el eje del foco del presidente a el foco del Congreso. Eso se ve hoy día en la práctica misma. Entonces, eso va a incidir claramente. Acá también, por ejemplo, hay otros elementos que se ven afectados por esta tendencia, que tiene que ver, por ejemplo, la misma autonomía del Banco Central, o la misma, por ejemplo, autonomía incluso del Ministerio Público. Todos esos son elementos que de alguna forma hoy día o más adelante en la discusión se van a ver presionados por estas tendencias. Ahora, yo creo que el legislador o los legisladores han ganado un protagonismo que no va a disminuir, sino que ellos van a buscar de alguna forma reforzarlo institucionalmente a través de otros mecanismos. Y eso obviamente se va a traducir en un presidencialismo mucho más disminuido. Al respecto, yo podría agregar algo del Banco Central. Yo creo que el Banco Central autónomo no va a ser tocado, al menos con los 2/3. Lo principal es que no compren deuda del gobierno. Yo creo que eso no va a ocurrir, imposible. Luego de la discusión que hubo en el Congreso el año pasado a comprar deuda en el mercado secundario, ya fue bastante discutido. Sin embargo, bueno, obviamente van a haber personas que van a querer quitarle esa provisión al poder de compra del Banco Central, pero yo creo que puede quedar o va a ser más, va a haber más tensión en la forma de remover a los consejeros, porque ahí existen limitaciones para removerlo en comparación con cómo se remueve un ministro. O sea, yo creo que lo menos autónomo que podría llegar a quedar el Banco Central sería que quedase en consejeros removibles, como están los ministros hoy día, que es en el fondo que puede el Congreso tener iniciativa para removerlo. Eso es lo que yo veo más peligroso nomás, pero más que eso no. En cuanto a la deuda y posibilidad de deuda, yo creo que es difícil que quede constitucionalmente una mejor, o sea, mejor que lo que existe ahora, que es el balance estructural, que ni siquiera es constitucional, pero tenemos un consejo fiscal que es bastante serio y se ha mejorado recientemente. Mejor que eso lo veo difícil, pero bueno. Hay otro tema que es de interés para todos los gremios que estamos aquí en esta reunión, que es el tema laboral. Los críticos de la Constitución vigente han dicho que el tema del trabajo en la Constitución del 80 ha sido tomado desde una perspectiva muy de la libertad y del área económica, y que debería haber una tendencia en la nueva Constitución hacia socializar un poco más el concepto de trabajo y todo el relacionamiento que lo rodea. Dentro de eso, por supuesto, hay un tema que a nosotros nos preocupa harto, que es el tema de la negociación ramal, que nosotros creemos que sería muy complicado. ¿Cómo ven ustedes esa discusión en la nueva Constitución? Mira, yo estoy como ustedes nomás, porque la verdad, mi única percepción, así como ambiente, es lo que ocurrió luego en la discusión del gobierno del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, porque ahora no estaba mucho en discusión. No sé si Juan, Álvaro han visto algo, pero obviamente la negociación ramal está completamente, o sea, en contra de lo que nosotros creemos. Lo veo difícil, no creo que tenga mucha, no creo que huele mucho. Lo que ha propuesto Boric con su equipo está más dentro del mundo más extremo, creo yo, dentro del tercio. No creo que quede dentro de los 2/3, esto de incluir cogestión, pero así como de percepción, no sé qué dicen ustedes. Yo creo que hay algo de esperanza en el nuevo grupo que se está formando con Pablo Vidal y Nuevo Trato. Se moderaron, pero no conozco sus visiones sobre trabajo de ellos. No sé si Juan, Álvaro, Jorge. ¿No? Lo que pasa es que a mí me parece que
A ver, por ejemplo, la propuesta de Gabriel Boric de la cogestión es un tema que él de alguna forma va colocando en la agenda y va a ligar, esto es como un rompecabezas y en el fondo, de alguna forma ese tema él lo instala en la discusión, pero probablemente va a seguir instalando otros temas más adelante y probablemente va a ligarlo con cogestión, negociación, no sé, conjunta, etcétera, y por lo tanto lo que hay que ir viendo es cómo esto se va instalando en la opinión pública como algo viable y discutible. Ese es el punto que a mí me parece que es relevante, porque al final, probablemente antes que Gabriel Boric instalara el tema de la cogestión, no estaba en el mapeo de la discusión, pero hoy día está, y está como una opción que ahí entra el juego como con el tema constitucional, está la opción de cómo irlo incluyendo dentro de las normativas, porque esto es importante entenderlo. Como no sabemos bien cómo va a ser la discusión ni qué va a salir de la discusión, lo que sí uno visualiza es que hay una lógica o una tendencia, una predisposición a la normativa mucho más engorrosa, si queremos llamarlo así. Y pensemos, por ejemplo, en temas que son de interés para ustedes, por ejemplo, el derecho de propiedad y el bien común, la relación. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, con la explotación minera o el uso del agua, por ejemplo? Son temas que van a estar sujetas a más fuerte regulación, mediante distintos mecanismos, pero más fuerte regulación. Y entonces, lo que va ocurriendo hoy día es que muchos temas se van viendo dispersos, pero que en el conjunto responden a una misma tendencia, que es establecer regulación, a mi parecer excesiva en muchos ámbitos, en otros quizás no tan excesiva, pero es la lógica de regular la actividad de una manera mucho más engorrosa, en función, no de que la actividad opere bien y de alguna forma resguarde derechos y libertades, sino más bien en cumplir con ciertos propósitos. Y eso es un tema que en la discusión pública de alguna forma hay que rebatirlo o ponderarlo, porque eso se va instalando de manera bien, bien permanente. Oye, ha estado súper interesante la conversación. Yo quería hacerles una última pregunta, tal vez en un sentido contrario de lo que hemos estado conversando. Claro, si nos pusiéramos a redactar aquí ahora una nueva constitución, tal vez habrían normas muy precisas y con un efecto muy calculado, pero el hecho es que la gente en la calle está pidiendo muchas cosas que a lo mejor no van a solucionar los problemas, pero la gente está pidiendo cosas específicas y está pidiendo que estén en la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, con el criterio de cómo, en el fondo, si no hay una estabilidad política, no puede operar bien la economía. ¿Qué concesiones, qué temas estiman ustedes que es razonable incluir en una nueva constitución, aunque ustedes como liberales a lo mejor intelectualmente tengan claro que no es la solución, que no es lo correcto, que no es lo conveniente, pero que en fin, porque hay tanta gente pidiéndolo, porque suena como algo atractivo, debería incluirse esos cambios en una nueva constitución para que haya una mayor tranquilidad, estabilidad política y en general puedan operar adecuadamente las otras normas que ustedes sí estiman que son las adecuadas. No sé si se entiende bien la pregunta. ¿Quién podría opinar de eso? Jorge, Juan. O Juan. No, dale, Juan. Ok. Digo, le doy yo primero. Digo, mira, Carlos, yo creo que el problema no es solo que la gente diga que muchas cosas deberían estar en la Constitución, sino que también los candidatos a la convención están prometiendo muchas cosas. Es decir, yo creo que eso también es sumamente, preocupante. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que advertir que tener demasiadas expectativas en el proceso constitucional es una paradoja en cierto sentido, porque una constitución está llamada a limitar el poder político.
Entonces, y también un gobierno limitado, ¿no es cierto?, por definición, nunca puede satisfacer por completo los deseos populares debido a que el cumplimiento de muchas de estas demandas serían a costa de ciertas minorías que la Constitución también está llamada a proteger. Entonces, en cierto sentido, en cuanto al problema de las expectativas, yo creo que esto se va a solucionar con una Constitución muy grande, es decir, miren, esto lo podemos ver con fríos números, es decir, digo, nuestra Constitución tiene 143 artículos, ¿no es cierto? La Constitución de Colombia tiene 380, la Constitución de Ecuador 444 y la Constitución de Venezuela 350, es decir, y yo creo que esta nueva Constitución va a tener un número así de similar, es decir, va a ser una Constitución inflada, ¿no es cierto? Y en cuanto a los principios que nosotros podríamos transar, yo creo que, en mi caso, yo creo que nuestra función es señalar y defender, digo, cuáles son los principios básicos que una Constitución para el progreso debería tener. Entonces, en ese sentido no veo en qué se puede ceder, digo, para que a la gente, digo, para satisfacer ciertos deseos populares, ¿me entiendes? ¿No? Sino que yo creo que la función de los centros de estudio es dotar de ciertas herramientas conceptuales, ¿no es cierto? Digo, para que la gente interprete la realidad de otra forma, ¿entiendes, no? Entonces, en lugar de apostar por adular al pueblo, en realidad la función, ¿no es cierto?, la función de la idea es ayudar a que las personas reinterpreten la realidad de una forma distinta. Justamente por eso no nos ligamos a los políticos. Porque... No, quería reforzar un poco lo que dice Juan, porque de hecho, si uno se pregunta cómo se produce el estallido social o cuáles son las causales o cuáles eran las demandas, tú te fijas de alguna manera que a nivel de la población en general, las demandas son muy variadas y en muchos casos responden a cuestiones bien, podríamos llamarlas sencillas. No tienen una lectura ideológica muy fuerte, en el sentido que la gente eventualmente lo que espera es, no sé, ir a un hospital y ser bien atendido, tener una atención de salud adecuada, poder educar a los hijos, si es que quedan sin empleo, eventualmente tener un buen seguro de desempleo para volver a trabajar. ¿No? Hay una serie de preocupaciones de ese nivel. El punto es cómo los actores políticos o los activistas, cuando hablo de actores políticos también hablo de los activistas, o las fundaciones incluso, interpretan eso. ¿Y cómo lo canalizan? Si te fijas, cuando surge el estallido social, había una queja con el tema del pasaje, pero en realidad había hay otras causales también detrás, pero finalmente se interpreta como que la ciudadanía quería una nueva constitución. Pero en realidad, por ejemplo, cuando uno revisa, incluso se dio la connotación de que esto era la ciudadanía articulada bajo un pensamiento de izquierda, si queremos llamarlo así, contra una constitución neoliberal hecha por Pinochet, bla, bla, bla. Pero, por ejemplo, la misma encuesta CEP del año 2019 indicaba que prácticamente un 80% de las personas no se identificaban ni con la derecha ni con la izquierda. Y no se identificaba tampoco con los partidos políticos de manera transversal. Por lo tanto, el cómo se interpretan ciertos fenómenos finalmente muchas veces resulta ser engañoso porque los grupos de interés le dan una connotación como de interés público a asuntos que más bien responden a sus propias agendas. Y obviamente eso hace mucho más complejo visualizar qué es lo que eventualmente querría la gente o qué esperaría la gente. Ahora, desde el punto de vista de una constitución liberal, lo que debería ocurrir es que muchas de las discusiones que eventualmente deberían buscar respuestas, y es decir, traducirse, por ejemplo, en políticas públicas adecuadas para permitir el progreso de la sociedad, no deberían estar necesariamente, como decía Juan, establecidas en la Constitución, porque la Constitución de Venezuela establece la felicidad para el pueblo, pero sabemos que el pueblo en Venezuela no solo no es feliz, sino que pasa hambre.
Entonces, el punto es cómo tú estableces marcos a través de la Constitución para que la discusión política se traduzca en políticas públicas adecuadas y además políticas públicas propias del siglo XXI y no, como decía Fernando, políticas públicas basadas en criterios propios del siglo XVII, XVIII. Ciencia obsoleta. Y entonces ahí entra el desafío que me parece que es importante hoy día. Y eso está muy permeado. Voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco. Cuando tú ves una gran masa de sujetos todos los viernes protestando en Baquedano, los grupos de interés le dan una connotación de que esa es nuestra gente que está protestando y que probablemente tiene esta idea, etc. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, otro tipo de datos como, por ejemplo, el número de los ninis, 500.000 sujetos que no trabajan ni estudian, eventualmente tú tienes un gran número de ninis ahí ubicados. Y por lo tanto, la interpretación se instala en los medios, pero no necesariamente responde a lo que efectivamente está detrás de aquello. Entonces, cuando tú preguntas qué es lo que eventualmente esperaría la gente, esta es mi opinión muy personal y puedo estar equivocado, yo creo que las personas en general, la clase media en Chile y la mayoría de las personas en Chile, lo que espera es tener una buena expectativa de trabajo, una buena expectativa de ingreso, y que ante las eventualidades de la vida, es decir, si me da un cáncer, no quedar endeudado y que mi familia quede endeudada por 3 generaciones. Esa es un poco la preocupación del chileno medio, si queremos llamarlo así. Lo que pasa es que, claro, los grupos de interés, los grupos políticos, eso lo toman y le dan una articulación que responde a pretensiones ideológicas. No, lo que pasa es que la gente quiere acabar con el modelo, pero cuando tú te fijas, por ejemplo, esto lo ha descrito muy bien Carlos Peña en columnas, en libros, la gente no necesariamente quiere renunciar a sus hábitos de consumo, ni acceder a un viaje al extranjero, ni poder comprarse un auto, sino que quieren cierto nivel de seguridad, que eso dentro del marco de una constitución liberal eventualmente se podría establecer. Pero esto es lo importante, sin inhibir la libre concurrencia, la libre iniciativa, que es lo que finalmente permite a las sociedades prosperar. Y eso probablemente es lo que va a estar muy en disputa en el debate constitucional, porque como decían acá, no sé si lo dijo Fernando, lo dijo Juan, el cómo vayan los propios constituyentes a llevar estos temas va a ser también muy determinante. Yo creo, en mi perspectiva personal, este año es un año muy determinante para los próximos 30 años en Chile, porque vamos a observar cómo se comportan nuestros constituyentes, si respetan las propias reglas que eventualmente se tienen que establecer. Es decir, la discusión sobre cómo van a discutir la Constitución, a mi parecer, es lo más clave. Es como que yo te invitara, o los invitara a todos a un partido de fútbol, a una pichanga de fútbol, y a priori no respetamos las reglas mínimas del juego, ese partido no va a terminar bien. Por lo tanto, ese es un elemento que hay que observar y nosotros como fundación estamos tratando de promover un debate razonable, un debate informado, un debate cívicamente viable. Y eso es trascendental en este año. Carlos, Fernando, el último punto. ¿sí, Álvaro? Mira, yo creo Álvaro. que la discusión en el debate constitucional se va a dar fundamentalmente en 3 aspectos. Uno que es el régimen de gobierno, el modelo de desarrollo económico, y el otro se va a dar en el catálogo de derechos fundamentales o derechos sociales en su caso. Para responder a la pregunta que habías hecho tú, yo creo que una de las cosas que se podría agregar en la Carta, en la Constitución, podría ser el derecho humano de acceso al agua potable. Este derecho, si bien no está en la Constitución, la Corte Suprema en recientes fallos, en el fallo de Petorca y en Nogales, en el fondo dijo, a través de los tratados internacionales y de algunos artículos de la Constitución, que se desprende en el fondo que existe, en Chile sí existe un derecho humano al agua potable. Yo ahí lo he estado trabajando con Fernando y nos parece que, sin embargo, si bien esto podría escriturarse en la Constitución, eso solo no basta. Tiene que ir acompañado de políticas públicas que permitan en el fondo hacer realidad esa declaración de derechos. Y ahí nosotros hemos planteado, en el fondo, propuestas concretas en base a lo que hemos estudiado, que es manejo integral, por ejemplo, de las cuencas, mayor inversión en plantas de desalación, que yo he visto que ustedes están promoviendo bastante eso, entonces me encuentro muy interesante. Creo que ese puede ser el futuro en el fondo, no sé, siguiendo el caso, el ejemplo de Israel, pero aparte encuentro que
que hace falta mejor acceso a la información. Por ejemplo, el Banco Mundial, en un informe del 2010 que trataba el tema de la agua, decía que en el fondo de los derechos de aprovechamiento de agua, solo un 20% está registrado en los registros públicos. Entonces, ahí nosotros nos parece que ese derecho se puede escriturar en la Constitución, pero no va a servir de nada si no va acompañado de estas políticas públicas concretas. Y en eso el gobierno, por lo menos, renovó la institucionalidad del agua con una nueva secretaría y un Ministerio de Obras Públicas y de Aguas. Entonces, nos parece que por ahí se puede lograr algo interesante. Sobre todo ustedes también lo que están haciendo con la desalación. Fernando, Álvaro, Juan, Jorge, ha sido un agrado tenerlo esta tarde con nosotros. Ha sido súper ilustrativa la conversación. Cuando desarrollen nuevos productos, cuando tengan algo que comentar, juntémonos. Nosotros también les vamos a hacer llegar nuestras propuestas, que esperamos tenerlas de aquí a un mes más o menos, y sigamos en contacto, porque este proceso constitucional va a ser largo, va a ser complejo, y yo creo que tenemos que influir para que ideas razonables permeen ese documento y podamos aspirar a un desarrollo mejor. Así que muchas gracias. Un millón de gracias de nuevo por hacerse el tiempo, y a todos los que nos escucharon el día también. Pues. Cuídense todos. ¿eh? Gracias. Quedamos atentos entonces a sus preocupaciones, a que nos las envíen. Un abrazo. Vale. Gracias, Carlos. Adiós. Chao. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.